Mensaje directo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Gracias por acompañarnos en esta edición de Mensaje Directo, ya miércoles 21 de diciembre. Hemos hablado bastante del transporte y durante esta jornada queremos seguir tocando este tema desde la comuna de Penco y Concepción. Por eso ya nos acompañan las concejalas de dichas comunas. Primero saludamos a Claudia Ragada, concejala de Concepción. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Ahí también saludamos desde Penco a María Nostroza. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien acá terminando el año con harta actividad, pero bien, gracias. Me imagino, se viene Navidad, Año Nuevo, ¿cómo estará cada comuna? Queremos comenzar hablando del transporte, como lo señalaban. Primero partir con usted, concejala de Concepción. El análisis tal vez general que ve día a día, inquietudes tal vez que le presentan vecinos y vecinas de la comuna. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la invitación, al igual acá que la colega. Estamos ya a fin de año y tenemos muchas actividades, pero aún así creemos súper relevante estos espacios para poder difundir realmente lo que ocurre en nuestras comunas y también desde la mirada y perspectiva que tenemos las concejalías. Y en ese caso, bueno, nosotros principalmente nos llegan hartos reclamos, digamos, de vecinos y vecinos por la congestión. Por la congestión en diferentes barrios, en el centro de la ciudad. Digamos, el transporte público también nos viene a resolver muchas veces la situación. Por ejemplo, yo voy a hablar de un tema específico que es el transporte hacia Palomares, por ejemplo, un sector que es periférico a la comuna de Concepción, si bien igual es, digamos, dentro del centro, pero aún así han tenido muchos conflictos con el tema de transporte. En estos minutos yo sé que están en una mesa con la Seremi de Transporte para poder resolver aquello, pero es súper complejo porque yo que, por ejemplo, voy harto a esa comunidad, efectivamente el problema existe, hay poca locomoción hacia allá, se demoran en pasar, pasan llenas las micros. Bueno, eso es por un lado en términos de transporte público, y por otra parte también vemos como el comercio inmobiliario, ¿no? La industria inmobiliaria ha aumentado un montón, y en ese sentido creo que ya se hace relevante de que haya a lo mejor, ¿cómo que se llama esto? Restricción vehicular, por supuesto potenciar la ciclovía y también el transporte público, pero para poder potenciar el transporte público efectivamente tiene que ser un transporte de calidad. Concejala, ¿cómo ve las calles de Concepción? ¿Siente que son muy estrechas para la cantidad de edificios? Incluso estamos con el déficit habitacional que hace que aumente la cantidad de departamentos para poder combatir esta crisis, pero claramente una cosa lleva a la otra, que sería la congestión que viven las personas que viven en la comuna. Qué bueno que tocaste ese tema, porque efectivamente toda esta explosión inmobiliaria que ha habido en la comuna de Concepción no ha venido a resolver el déficit habitacional que tiene nuestra comuna. Por el contrario, solamente se está haciendo negocio con aquello sin, digamos, planificar bien la ciudad, en el sentido de que, por supuesto, cada vez que se instala un edificio llegan alrededor de 200 estacionamientos, cuestión que por supuesto produce un colapso en las calles que son angostas de la ciudad, porque hay calles que efectivamente tienen una buena anchura, o un buen, digamos, como carrera, medida, como carrera, por ejemplo, pero no se da, digamos, en todas las calles de Concepción esa cantidad de metros para poder pasar el transporte. Y en ese sentido, yo, por lo menos de mi perspectiva, creo que ha habido una mala planificación respecto del transporte en nuestra comuna. Concejala, ahora nos vemos a Penco para saber qué sucede, cómo lo ven allá en la comuna, sobre todo si abordamos el transporte público. Sabemos que bastantes personas, habitantes de Penco, trabajan en Concepción y tienen que movilizarse todos los días y se ve bastante congestión vehicular en la zona. Sí, justamente nosotros antes en Penco nos caracterizamos por tener una buena locomoción, debido a que al ser una comuna puerto teníamos locomoción desde temprano hasta tarde. Durante la pandemia, obviamente, esta situación se vio afectada bajo la frecuencia de buses. Tenemos sectores principalmente, lo que le llamamos el ingreso sur de la comuna, donde son las poblaciones nuevas, donde lamentablemente, pese a existir una licitación de transporte público, la frecuencia no se ha cumplido. Muy parecido a lo que plantea acá la colega en el sector de Palomares. Tenemos poblaciones que están con locomoción colectiva cada una hora prácticamente, lo que hace además que los vecinos tengan que entrar a un tema de los colectivos o taxis, lo que obviamente también afecta el presupuesto ahí familiar. Si bien Penco tiene buena locomoción para lo que es como la comuna, nosotros estamos ahí esperando lo que se viene con el tema del ensanche de la ruta 150, el transformarla en corredor de transporte público, también optimizando también los tiempos. Ya estamos con algunos temas de taco, porque Concepción va a crecer hacia Penco. Por eso vemos actualmente todos los terrenos que se veían, ahora actualmente ya comprados por inmobiliarias, por lo tanto igual hay una especulación en cuanto al tema de los valores de estos terrenos. Y además estamos trabajando también en que Penco sea una comuna turística, por lo tanto el tema del biotren
Biotren esperamos que también ahí, pese a que ha sido ya anunciado, los estudios, etcétera, que también eso se concrete. Se anunció hace un par de días atrás de que durante el verano íbamos a tener un tren que iba a llegar a la comuna, principalmente por este objetivo turístico, y Penco, nosotros esperamos que deje de ser un poco como una dormitorio, pero Penco ya no es el Penco antiguo donde teníamos grandes empresas, ahora los que trabajan en Penco cada vez una cantidad menor, pero pensando en un Penco turístico, pensamos que cada vez Penco se transforme mucho más en vez de como una dormitorio, que la gente se quede trabajando principalmente en el tema turístico, no solamente en el verano, sino que durante todo el año. Y para eso necesitamos un transporte público fuerte, evitar con eso, si el transporte público se fortalece, obviamente el tema de los vehículos vamos a preferirlos cada vez menos. Biotren ensanche la ruta 150 y también mejorar el tema de la prioricidad de los vehículos. Ahí también la Seremi de Transporte tiene que cumplir un rol eficaz en la fiscalización, porque muchas veces tenemos que ahí las líneas de taxibuses siguen cobrando una subvención, pero finalmente el tema de los recorridos no se cumplen como debiese. Y ahí tenemos muchos vecinos que están con graves problemas de conexión, principalmente en las poblaciones nuevas. Lamentablemente ahí como Estado hemos fallado muchas veces, proyectamos nuevas poblaciones y complejos habitacionales, pero no le entregamos el tema de la accesibilidad. No por tener una vivienda social te van a instalar en una punta del cerro. Penco tiene muy poco espacio plano y lamentablemente los espacios planos son ocupados por la inmobiliaria, por nuevos proyectos inmobiliarios, y finalmente las viviendas sociales son instaladas en los cerros sin la posibilidad de conexión al transporte público. Concejala, ahora cuando uno va a Penco se encuentra con bastantes proyectos nuevos inmobiliarios, edificios conjuntos, incluso de edificios que se han instalado en la zona. ¿Se han planteado tal vez, además de estas opciones del Biotren, una ciclovía que una Penco con Concepción? Sabemos que en la encuesta ciudadana la gente votaba por esa opción, pero ¿lo han visto ustedes desde dentro del Consejo para saber qué se puede hacer al respecto? Hace un año atrás, justamente cuando se generó la campaña anual del tema de los permisos de circulación, la primera campaña fue, me acuerdo, principalmente para el tema de financiar la clínica veterinaria municipal, lo cual fue exitoso. Luego se trabajó una campaña de permiso de circulación para poder tener el tema de la tan ansiada ciclovía. Lamentablemente ese proyecto no se dio a cabo porque obviamente estábamos pensando en proyectar una ciclovía hacia Concepción, porque esa es la alternativa, pero como veníamos hace tantos años esperando el tema del ensanche de la ruta 150, eso quedó stand-by. Los estudios preliminares y en las primeras presentaciones se presentaba que esta ciclovía, esta ensanche traería la ciclovía. Penco y Concepción nos separa 8 kilómetros, lo que es una distancia razonable para poder ocupar con la ciclovía, pero también después tendríamos que trabajar también los recorridos internos. Ahí esperamos ahora con este proyecto de que podamos hacerlo, porque lamentablemente nuestra comuna de Penco tiene uno de los presupuestos per cápita más bajos de la región. Somos 55.000 habitantes con un presupuesto municipal de alrededor de los 10.000 millones de pesos. Por lo tanto, la capacidad de gestión municipal con recursos internos, ahí a diferencia de Concepción estamos un poquito más complicados. El tema de presupuesto es casi imposible que se haga con presupuesto municipal. Tienen que ser con fondos concursables, en este caso el tema del Servio. Pero ¿han intentado solucionar este problema del financiamiento, intentar aumentar este presupuesto? Ahí hemos sido, yo creo que este Consejo Municipal nuevo tiene la particularidad que llegamos 3 nuevos concejales y quedaron 3 del periodo anterior. Yo creo que Penco ahí estamos a la falla en la consecución de recursos externos. Tenemos muy poca capacidad de gestión de recursos y ahí desde el Consejo Municipal con varios colegas hemos trabajado ahí en realidad en ser un aporte a la gestión del municipio. Lamentablemente ahí los concejales tenemos re pocas atribuciones, salvo 3 las establecidas en la ley, por eso algunos teníamos mucha esperanza en que se aprobara la nueva constitución, porque ahí se iba también a entrar un poco a ver lo que podíamos, el rol de los concejales. Hemos propuesto ideas, desde por lo menos yo como concejala siempre hemos estado en la idea de gestionar recursos, ayudando a postulación a las organizaciones sociales, pero uno para poder interferir dentro del rol municipal, ahí lamentablemente estamos con un gobierno municipal con una figura de un alcalde todavía muy fuertemente potenciada. Por lo tanto, uno propone la idea del Consejo de ir a buscar recursos externos, pero más allá de la idea tenemos muy poca capacidad de concretar. En lo personal, con el equipo de la concejalía asesoramos y apoyamos la postulación de proyectos sociales, pero los macroproyectos sociales dependen, en este caso, del municipio y la figura del alcalde, que dé la orden de que estos se ejecuten. Por eso ahí necesitamos en su momento más atribuciones, pero bueno, esperamos que esto en algún momento se solucione, teniendo ojalá y fe en este proceso constituyente que nuevamente se va a comenzar a trabajar. Bueno, mencionaba el tema del Biotren y me quiero quedar con ese tema y preguntar a la concejala de Concepción, ¿cómo han visto lo que ha sucedido con FSUR? 60 días sin este tramo de Concepción y también San Pedro de la Paz, lo que ya aumenta la congestión entre estas dos comunas. ¿Cómo lo han visto ustedes desde
desde Concepción del centro, ¿qué le cuentan también los vecinos y vecinas? Bueno, antes digamos, de analizar este tema, quisiera también mencionar de que el sector rural está ampliamente también abandonado respecto al transporte público, y eso es una realidad. También, así como lo comentaba acá, cada una hora o más se demora el transporte, no habiendo a lo mejor tampoco buenas paradas. Entonces, sin duda, tenemos harto por hacer respecto del transporte público, potenciarlo, también avanzar en las ciclovías que lleguen hasta Palomar y que, por supuesto, ojalá terminen llegando hasta el sector rural, que eso yo creo que deberíamos avanzar. El deporte también, que importante. Exactamente. Ya, y respecto de lo que me comentas del biotren, más que nosotros verlo desde la perspectiva, nosotros ya hemos visto, digamos, la falla y la falencia que vamos a tener durante 2 meses. Sabemos lo complicada que es la ruta 160, todos y todas sabemos la complicación que tienen las personas de San Pedro, Coronel, Lota y de otros lugares de llegar acá a la comuna de Concepción, porque efectivamente hay varias comunas, así como Penco, que son comunas dormitorios, en donde vienen a trabajar a Concepción o a otros lugares donde hay industria, como en Talcahuano, y muchas personas, para poder acotar el tráfico que tiene, por supuesto usa este transporte. Lamentablemente todo este tipo de iniciativas que tiene EFE u otras empresas privadas jamás se hacen con participación de los vecinos. Nunca se incorpora esa visión social, porque ya se entiende lo técnico, ¿cierto? Se entiende que tiene que haber, que tiene que estar ajustada a la norma, diferentes proyectos, pero también tiene que estar siempre vinculada a la mirada de los y las vecinas, porque somos nosotros y ellos quienes ocupan el transporte público finalmente. Yo soy una persona que me movilizo mucho en transporte público, por eso que sé lo que hablo. Por ejemplo, cada vez que me movilizo, por ejemplo, a comunas como San Pedro, utilizo el biotren. Y obviamente esto va a significar un costo muy relevante para la comunidad. Me refiero al tema de que van a llegar las personas atrasadas a sus fuentes laborales, van a llegar demasiado tarde a sus casas ya cuando tenemos jornadas laborales extensas. Imagínense lo que va a significar para esto. Esperamos que haya una pronta solución. Yo sé que creo que van a haber buses de acercamiento para llegar a San Pedro, pero ¿cómo se va a dar esa situación? Esperamos que a la brevedad EFE pueda resolverlo. Se ve bastante el tema de la congestión. Muchas personas mencionan el tema de que estamos a 15 minutos de cada comuna. Lamentablemente, por la congestión vehicular, terminan siendo trayectos de 1 hora o incluso más. Le quiero preguntar igual, concejala, bueno, tocó el tema del transporte público, igual importancia. Un análisis que pueda hacer una evaluación del transporte comparado con Santiago. Seríamos la segunda región, de hecho nos dicen la capital del sur, la segunda región más relevante acá en nuestro país, ya sea por cantidad de habitantes, entre otros factores. Sin embargo, nuestro transporte es bastante diferente a lo que se ve día a día en Santiago. Tienen el metro, buses red, también Transantiago. ¿Y acá qué pasa? ¿Cómo lo pueden ver? Bueno, hace años atrás hubo una iniciativa de metro, pero lamentablemente eso es imposible, es inviable en los suelos licuados que tiene la comuna de Concepción. Sin embargo, hay otras iniciativas, por ejemplo, como la de tranvía, que vienen levantando la organización y que hoy día también lo está, de alguna manera, igual lo está levantando las instituciones, y en ese sentido, por supuesto, hay que ver un proyecto importante, que por supuesto este tranvía ojalá que pase por todo, para descongestionar el centro. Nosotros necesitamos descomprimir hoy día. Estamos muy comprimidos los servicios, lamentablemente están todos comprimidos en el centro, y efectivamente, al ser una comuna capital, todas las personas de las demás comunas visitan Concepción, transitan. Entonces, digamos que tenemos nosotros habitantes 220.000, pero flotantes, que se le llama a la figura que vienen de otras comunas, alrededor de 300.000 personas diariamente. Entonces, en ese sentido, una comuna que por supuesto colapsa, por supuesto necesitamos un transporte que sea mucho más, que se robustezca de alguna manera, para que podamos, digamos, evitar esta congestión enorme que hay, incluso hasta para uno como peatón a veces se dificulta caminar cuando hay tremenda congestión en diferentes lados. Por ejemplo, lo que ocurre en Pedro del Río, a propósito, digamos, de este colapso que va a haber de EFE, también lo vemos. O sea, hay personas que a veces se demoran 15 o 20 minutos en salir de su pura población. Porque hay tacos ahí, porque a veces una de las complicaciones que también está teniendo EFE, aparte, digamos, estas otras complicaciones, que cuando ya prescindió de la mano de obra de personas que estaban de guardia línea, y hoy día están estas barreras que son automáticas, eléctricas, entonces a veces se bajan muy antes, ya que queda una tremenda congestión, y se levantan muy después cuando pasan los trenes, ya sea trenes de carga o trenes de pasajeros. Y eso, por supuesto, sin duda, es una deficiencia que también tiene el servicio de EFE. Daría mejorar en ese aspecto. Concejal Penco, le quiero preguntar igual, una evaluación que tal vez ha escuchado de parte de vecinos y vecinas respecto al transporte público que tiene la comuna.
yo separo lo previo a la pandemia y post-pandemia. Yo creo que previo a pandemia, salvo los problemas que teníamos de conexión de sectores puntuales, íbamos de la falta de planificación urbana cuando se construyen el tema de las poblaciones. Previo a pandemia yo creo que todos teníamos una buena evaluación del transporte hacia Penco. Post-pandemia yo creo que muchos tuvimos que sacar el tema de los autos porque lamentablemente como bajó la frecuencia, o sea, ir a Penco en un bus después de las 10 de la noche ahora es prácticamente imposible. Imagínense la gente que estudia de noche o que por jornadas laborales también tienen que trabajar en sistema de turno. En este momento estamos con un transporte público deficiente y por eso yo creo que estamos en el momento clave de fortalecer también lo que es Ferrocarriles. Esta empresa estatal que en un tiempo se intentó eliminar, lamentablemente, yo creo que después con todo el tema de la crisis de los camioneros, estamos en un momento que si no se toman las decisiones políticas y administrativas de fortalecer la empresa de Ferrocarriles del Estado, si no es hoy, ¿cuándo? Porque no solamente para transporte de pasajeros, en todas las grandes urbes del mundo el tren es el principal medio de traslado. Es mucho más ecológico, es mucho más eficiente en cuanto a la cantidad de traslado. Yo creo que en este momento en Penco dejamos de tener esta gracia de que siempre decíamos, en Penco de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche teníamos buena frecuencia, en este momento deficiente. Y principalmente también porque acá hay falta de fiscalización, un Ministerio de Transporte que no da abasto y además también transportistas que han sido subsidiados, y no fiscalizados, por lo tanto también ahí hay una malversación en el fondo del mismo sistema. Yo creo que estamos al debe, pero estamos en un momento clave para poder hacer un cambio real en el sistema. Concejala, y bueno, hablaba del tema de la frecuencia de transportes, pero ahora se ha visto un fenómeno de Penco después de la pandemia, como ha marcado esa diferencia, que es un taco de las 8 de la mañana que dura bastante, que une con Vilumán, que se ve a diario. Bueno, los fines de semana claramente no, porque la frecuencia de personas baja, pero se ve a diario. Vecinos y vecinas le han dicho esto al respecto, lo han planteado, qué pueden hacer, porque claramente dura bastante y es todos los días hábiles. Justamente producto de la gran cantidad de autos. O sea, yo en Penco, mis 38 años, estudié en la enseñanza media en Concepción y después también por temas de trabajo acá, nos demoramos 30 minutos. En las horas más complejas hemos logrado estar hasta 1 hora en el auto, en el bus, porque además de esta salida de los vehículos también es porque hay problemas en cuanto al tema de la frecuencia y cómo se organizan también el tema de los semáforos. Obviamente uno como vecina o la gente que vive alrededor de la carretera quiere más semáforos, pero acá han habido problemas principalmente de descoordinación de estos mismos, además de todas las poblaciones que están llegando hacia la ruta, se está generando más problemas y también acá hubo un problema puntual que se da también a la altura de la Plaza Acevedo por este desvío, que antes nosotros teníamos para Penco la salida directa también hacia General Bonilla y hacia la ruta 150 y ahora asociado también a este cruce, bueno, después antes hicimos las consultas desde la concejalía también al MOP, dicen que esto es momentáneo porque luego se vienen nuevas mejoras también a esta conexión, por lo tanto esto se evitaría y además también ahora estamos con el puente Andalián cerrado, lo que más genera también un tema de taco, que son por las mejoras del puente antiguo, que se están haciendo algunas mejoras, pero yo creo que acá en Penco tenemos que volver al tema de la locomoción y esto obviamente sacar los autos de la carretera y esta la única manera de mejorarlo es fortaleciendo nuevamente el transporte público, la frecuencia. Por eso acá sabemos y aquí también desde Vialidad hay que mejorar el tema de la conexión de los semáforos. El sistema de semáforo ya no está dando, o sea que estar de repente que no alcanzar, que pasen 3 semáforos y uno no poder avanzar, es que hay algo que no está dando abasto, asociado también a estos 2 problemas circunstanciales que tenemos, el ingreso a la Plaza Acevedo y además el tema del cierre del puente Andalián. Perfecto, concejala. Bueno, la música lo anuncia. Nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese. Ya vamos a estar hablando de los incendios forestales y problemáticas que enfrentan las 2 comunas. Regresa al Foro UDEC, el tradicional concierto de Navidad. La Universidad de Concepción, a través de su corporación cultural, invita a la comunidad a disfrutar de una mágica aventura navideña. Junto a la Orquesta Sinfónica y Coro UDEC, el Ballet Folclórico Bafo UDEC y el Coro Ciudadano de Chillán y Los Ángeles, bajo la dirección del maestro Rodrigo Tapia. Este viernes, a contar de las 19 horas, disfruta en vivo de la programación especial de Medios UDEC. Y a las 20 horas, la ruta de Bartolo, el último rey mago. Un recorrido musical al ritmo de villancicos latinoamericanos.
Concierto de Navidad desde el Foro UDEC, presentado por Itaú y Lotería. Del contenido en vivo y en directo hasta las 20 horas los estaremos acompañando con diversas temáticas que nos preocupan y nos ocupan como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Si miramos los periodos anteriores de los presidentes peruanos, no han terminado su mandato. Hay una crisis institucional, esto no es solamente de Pedro Castillo, esto es un problema estructural del Estado peruano que requiere probablemente algún tipo de transformaciones más profundas. Hay un colegio que está justo en la salida de uno de estos cauces. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿cómo puede estar un colegio al lado de una quebrada, de un río, por donde pueden bajar esos aluviones? Uno se pregunta, ¿están esas personas preparadas para reaccionar? ¿Cuánto tiempo van a tener para reaccionar, dado que están justo en los lugares donde podría pasar algo? Con un pincel el cielo en tu sueño. Oh, 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 oh. Turu, 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 turu. Oh, 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 Recuerden, de lunes a viernes desde las 17 horas nos encontramos por las pantallas de TVU. El 99% de los incendios se inician por acción humana. Por eso te necesitamos. No manipules fuentes de calor cerca a la vegetación. Evita quemar desechos. No dejes al alcance de menores fósforos, encendedores o combustible. Manipula con cuidado herramientas de trabajo eléctricas que puedan generar chispas. Chequea periódicamente el tendido eléctrico que está en contacto con árboles. Evitemos una tragedia. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de CONAF. Gobierno de Chile. Y ya regresamos. Y siendo ya las 21:15 podemos ver las imágenes directas que nos llegan desde Paicaví. Ahí está el flujo vehicular que se ve a esta hora de la noche. Bastante expedito a esta hora, claramente se ve más movimiento a las 6 de la tarde y también durante las mañanas. Estábamos hablando de transporte y ahora queremos pasar a hablar de los incendios forestales que lamentablemente han afectado a la región del Biobío durante las semanas que han pasado durante este mes, también en noviembre, y primero Santa Juana, después Penco también ha sido afectado, Lomas Coloradas, en San Pedro de la Paz. Primero, concejala de Concepción, un análisis que ha hecho al respecto. ¿Cree que tal vez esta temporada de incendios se adelantó al pronóstico que había? Puede ser, es que eso ya es como bien, digamos, poco predecible el tema de los incendios, porque de partida muchas de las causas vienen de factores humanos, ¿no? Eso ya está completamente comprobado, pero también de la falta de límites que hoy día tienen las empresas forestales.
Hoy día uno de los principales, no a lo mejor no netamente en la comuna de Concepción, pero uno de los principales factores hoy día de los incendios forestales es el monocultivo, y eso lo tenemos sumamente claro, y en ese sentido yo creo que ha habido una falta de fiscalización respecto de los límites. Digamos, no puedo decirte cuántos kilómetros lejos de las comunidades, pero efectivamente las forestales tienen que estar muy alejadas de las comunidades para que no afecte la vida humana, en este caso cuando hay incendios forestales. Ahora yo sé que la Municipalidad de Concepción tiene planes preventivos respecto de los incendios forestales, y en ese caso están haciendo, digamos, cortafuegos, tienen algunas también coordinaciones con brigadas rurales, por ejemplo, en términos de prevenir los incendios forestales. Además de eso también están retirando material combustible también, digamos, que pueda generar, digamos, un foco de incendio rápido. Entonces, de una u otra manera existen planes que a lo mejor son insuficientes, por supuesto, según el punto de vista también de nuestros vecinos, porque hace poquito, por ejemplo, la semana pasada estuve en conversaciones con diferentes dirigentes de la Agüita de la Perdiz, y efectivamente allí en el Cerro Caracol, que lamentablemente no depende de la administración netamente de la Municipalidad de Concepción, hay una administración que tiene que ver en conjunta con Servio y con Mimbu, y ahí hacen falta, digamos, como corresponde, unos cortafuegos, porque finalmente los incendios que se generan en el Cerro Caracol, que lo hemos visto en años anteriores, afecta al tiro directamente a la población emblemática que es la Agüita de la Perdiz. En ese caso estamos tratando de solicitarle al municipio que, si bien, como insisto, no tiene a lo mejor una gran competencia dentro del Cerro Caracol, pero sin embargo urge una vinculación con la administración para que se generen estos cortafuegos que son muy necesarios para la comunidad. Importante la prevención de los incendios, porque bastantes focos, de hecho 581 a nivel nacional hasta la fecha, y ni siquiera comienza, o sea, recién partió hoy el verano, entonces así es. Todo en primavera, en ese contexto, las temperaturas no son tan altas. ¿Cómo se ve la temporada estival? Consejera, en Penco, un incendio forestal afectó la zona, e incluso hoy decretaron prisión preventiva al presunto culpable de este incendio intencionado. ¿Cómo lo han visto en Penco? Justamente en el tema de los incendios forestales, como municipio, más los municipios pequeños, tenemos pocas atribuciones. Qué bueno que la persona que en este caso ocasionó el incendio, y acá, porque además del incendio, el tema del peligro, además que sienten los vecinos cuando ven este tipo de hechos. Hay que recordar cuando fue hace un par de años atrás también esos incendios forestales donde vimos todo el Gran Concepción rodeado de fuego. 2017. Sí, el 2017 justamente. Acá ojalá que el tema de la ley caiga sobre esta persona, pero yo creo que obviamente para que una persona genere este tipo de incendios, que algún tema también psicológico tiene que tener, pero yo voy también a la responsabilidad también de las forestales. Yo creo que nosotros como Estado, como municipio, finalmente salimos a proteger un tema que es de privado. Yo creo que ahí es donde tenemos un tema legal también, que ahí comparto lo que plantea Claudia, la cantidad de metros que tienen que existir sobre las viviendas. ¿Por qué no se les obliga a tener una franja de bosque nativo que conserva más humedad alrededor de las viviendas? Porque finalmente cada vez que hay un incendio somos nosotros como servicios públicos quienes además entregamos recursos para ir a combatir. Acá hay seguro asociado, etcétera. Por lo tanto, yo creo que acá tiene que haber un cambio en la legislación. Hay que hacer temas preventivos también para entregar también tranquilidad a los vecinos y vecinas. Pero yo creo que acá el tema de fondo es la legislación en tema forestal. Está bien, Chile tiene una industria forestal importante, pero también tenemos que pensar en el vecino, que cada vez que se ve un brote de incendio, Penco está rodeado de forestales. No en el caso acá, por ejemplo, el caso de la Agüita de la Perdiz, tenemos un parque que son circunstancias distintas. Penco está rodeado de empresas forestales. Por lo tanto, ahí es el rol de ellos, que ellos en el fondo generan recursos con esto, y cada vez que hay un siniestro, es CONAF o son los municipios con sus brigadas, con recursos públicos, que salimos a proteger a los privados. Entonces acá tiene que haber un cambio en legislación. Penco está también con un presupuesto bien acotado, también con planes de los cortafuegos, pero ahí cuando yo digo, estamos aprobando recursos como municipio que podrían ser destinados a otras labores para proteger un espacio de privado, en este caso los bosques, para que después no tengamos los problemas de los vecinos y vecinas que ven sus viviendas afectadas. Acá yo creo que tenemos que trabajar en la prevención. Obviamente, hacer un cambio en la legislación actual también que existe en cuanto al tema de las empresas forestales, y también el tema de concientización también a los vecinos, porque empieza el periodo de incendios forestales y la gente deja de vivir tranquila en las poblaciones que colindan con los cerros. Entonces acá hay múltiples factores que se tienen que ver, no cuando ya la emergencia está lanzada, sino que comenzar desde antes. O sea, en Penco se están haciendo los cortafuegos, pero obviamente el municipio lo que logra hacer, y muchas veces las forestales llegan tarde con los cortafuegos. O sea, yo creo que ahora en diciembre, además con todo el tema del calentamiento global, altas temperaturas,
no nos vamos a dar abasto a comenzar con un plan de mitigación a esta altura. Tiene que ser previo y tenemos que tener un cambio, insisto, un cambio de legislación referente a cómo se enfrenta también los bosques cerca de las viviendas. Concejala, entonces, ¿cree que no hemos aprendido la lección? Porque el 2017 Penco se vio bastante, una situación muy compleja, a pocos metros de las viviendas, Rutitata, rodeando las casas y poblaciones en Penco, las llamas, el fuego, la preocupación que seguía en el sector, la contaminación también que ocurrió al estar rodeado de bosques, se vio bastante, fue preocupante, donde las personas tenían que ayudar a bomberos para poder combatir estos incendios forestales. Justamente, ahí te das cuenta que de repente muchas veces no aprendimos de las situaciones que nos acontecen. El 2017 los incendios forestales, si nosotros no tuviéramos el tema del mar, hubiésemos estado encerrados con un humo asfixiante. Muchas, por ejemplo, adultos mayores tuvieron que salir de las zonas de incendio por el tema respiratorio. Hoy día mismo, por ejemplo, veníamos con dirigentes sociales del sector Lord Cochrane de una reunión con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, donde Lord Cochrane fue un sector que está entre Penco y Lirquén, rodeado por fuego, porque son poblaciones que están en zonas de quebrada, porque era el momento, los únicos terrenos donde las familias se pudieron instalar, donde es la cuarta postulación que el municipio de Penco hace al Quiero Mi Barrio. Penco, insisto, un municipio con muy pocas lucas, donde algo tan importante como el Quiero Mi Barrio vendría muchas veces también a mitigar medidas de acceso, accesibilidad, áreas verdes que no existen en el sector. Cuarta vez que Penco postula como municipio al Quiero Mi Barrio y nuevamente quedamos fuera. En su momento, el intendente de turno, que era Jorge Ulloa, en pleno incendios forestales, vestido también ahí de bombero en la zona. No, acá vamos a inyectar todos los recursos como gobierno. Pasaron los gobiernos, pasaron los intendentes, ahora tenemos la figura de gobernador regional y nuevamente, por ejemplo, acá se actúa con criterios políticos al momento de definir algo tan importante como el Quiero Mi Barrio, que es una inversión pública que le cambiaría la calidad de vida a estas poblaciones que se vieron afectadas el 2017 y ahora estamos nuevamente sin tener estos recursos extra que obviamente mejorarían al tema de la accesibilidad. En ese momento a mí me tocó ir también al sector del Lord Cochrane, Villa Renacer y El Esfuerzo, que se vieron rodeados por el fuego, no tenían, por ejemplo, ni siquiera cómo llegar los camiones a combatir y a defender las casas, porque los bomberos no llegan a combatir el fuego en los bosques, ahí son los bomberos que llegan a proteger las viviendas. Y ahí vemos que lo que pasó en el 2017 parece que ya en este momento nos olvidamos porque seguimos dándole la espalda a esta necesidad. Una gran problemática que sucede en toda la región del Biobío. Antes de finalizar, concejala, en Concepción, ¿algún tema que quiera agregar, una problemática que sufre la comuna? Sí, por supuesto. Bueno, yo quiero mandarles primero un saludo a todos nuestros vecinos y vecinas que siempre están súper activos para poder denunciarnos diferentes situaciones en la comuna y solicitudes también de diferentes estilos, así que hemos tenido una comunidad bastante activa este último tiempo, a propósito también de que hubo un cambio en el Consejo, ¿no? En la correlación igual de fuerzas que existe dentro del Consejo, también personas jóvenes que venimos de dirigencias sociales, y en ese sentido uno de los llamados que le hago a los vecinos y las vecinas es estar atentos respecto del tema de las áreas verdes, porque la semana pasada en el Consejo Municipal se rechazó la licitación millonaria que nos estaba haciendo aprobar el municipio, que esta licitación iba a contemplar 5 años de licitación con una empresa que ha estado altamente cuestionada, que es la que actualmente tiene el trato directo con nuestra comuna. Bueno, cabe mencionar de que lamentablemente hace 3 años que se están dando tratos directos con este tipo de función privativa que tiene el municipio, que es una función básica, ¿no?, de la mantención de áreas verdes, y en ese sentido nosotros lamentablemente no pudimos, digamos, aprobar una empresa que está altamente cuestionada, que tiene hoy día como 75 multas, 10 de ellas muy graves, otras graves y que no han sido subsanadas en estos meses. Entonces, ¿cómo nosotros como municipio, digamos como consejo, íbamos a aprobar una licitación a una empresa que está cuestionada y que por supuesto era imposible? Sabemos que hay un riesgo enorme por el tema de, digamos que en este tiempo, por haber más temperatura, ¿no?, el pasto se seca, y en ese sentido estar muy atentos vecinos y vecinas, cualquier, digamos, irregularidad que se vaya teniendo al respecto, que nos vayan denunciando, y además de que esperamos de que prontamente podamos resolver este tema dentro del Consejo. Importante llamado el que menciona. Concejala en Penco, ¿algún otro llamado que quieran realizar a los vecinos, vecinas del sector? Sí, justamente, mira, para ir terminando y bueno, te agradecer la invitación, 2 temas súper puntuales. Primero, que la autoridad llamar que estamos en un periodo de incendios, que bueno que se toca acá, de que el tema de los fuegos artificiales, más allá también de afectar a toda la población, porque acá además los animales, los niños TEA también se ven afectados por esto, y además que también es un peligro para el tema de los brotes de incendios. Yo como vecina de Penco y como pencona, donde también quiero seguir criando mi familia, no puedo dejar pasar el tema de tocar el tema de la minera.
Acá en Penco más del 90% de la población dijimos que estábamos en contra de la instalación de este proyecto. En ese momento la empresa retira el proyecto del servicio de evaluador de impacto ambiental, pero ahora nuevamente nos vemos afectados. Si bien no está ingresado un nuevo proyecto minero, pero sí hemos visto una arremetida de una serie de empresas o consultoras donde están atacando principalmente a los dirigentes sociales. Uno como concejal hemos visto de repente que muchas veces nos llegan los mensajes con más información justamente de uno, de la que uno le gustaría saber. Por lo tanto, yo creo que los vecinos en Penco estamos en alerta de que esta minera de las tierras raras vuelva a ingresar un proyecto y que este además ha sido subsanada por las mismas observaciones que hicimos nosotros como vecinos y como comunidad organizada. Acá en Penco más que nunca hay que seguir evitando que ojalá este proyecto se instale, porque claro, algunos pueden decir el tema de las tierras raras es importante para la electromovilidad y una serie de cosas, pero no podemos, por ejemplo, convertir a Penco con sus 55.000 habitantes en una zona de sacrificio. Más aún cuando hay más adultos mayores en la comuna. Y más con el tema también de escasez hídrica que estamos enfrentando a nivel mundial. En Penco tenemos una zona rural importante que ya se está lamentablemente teniendo su recurso hídrico por camiones de aljibe. Entonces, con la instalación de un proyecto minero, aunque digan que la cantidad de agua que se va a ocupar va a ser mínima, no podemos seguir condenando la calidad de vida de las personas del sector rural por un proyecto que lamentablemente ni siquiera se va a ir para manos estatales, finalmente se va a ir a manos de privados. Por eso, acá solamente instar de que los vecinos de Penco vamos a estar alerta, uno como concejala, yo creo que ahí comparto también la voz del Consejo Comunal de manera completa. Vamos a seguir en contra del proyecto minero, no queremos convertirnos en una zona de sacrificio. Penco, su única manera y matriz productiva es el turismo y nadie va a ir a una comuna turística con una instalación de una minera a menos de 8 kilómetros de la plaza de armas de la comuna. Perfecto. Muchas gracias, concejalas, por acompañarnos en esta jornada. A ustedes. Que tengan una excelente noche. Y así nos despedimos también de todos los televidentes. Gracias una vez más por acompañarnos en esta edición de Mensaje Directo. Recuerde, esta entrevista va a quedar alojada en tvu.cl. Buenas noches. Mensaje Directo.